Hola chicas, buenos días o buenas tardes, depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Hoy en Prácticas Profesionalizantes 3 vamos a trabajar sobre la presión venosa central y la tensión arterial media. Presión venosa central. Esta presión venosa central es la determinación en centímetros de agua de la presión de la sangre en la vena o en la aurícula derecha mediante un catéter central introducido a través de la vena subclavia, yugular, puede ser externa o interna, la basílica, cefálica o safena. Los valores normales que vamos a obtener son de 0 a 5 centímetros de agua en el caso de la aurícula derecha y de 6 a 12 centímetros de agua en la vena cava. ¿Cuál es el objetivo? Primeramente, determinar el volumen sanguíneo, evaluar la eficacia del mecanismo de bombeo del corazón y valorar el tono vascular. ¿Qué material vamos a necesitar para realizar esta valoración de la presión venosa central? Un soporte de goteo o pie de suero, frasco de suero, generalmente utilizamos solución fisiológica o dextrosa al 0,5, una regla graduada en centímetros, en centímetros, con un brazo nivelador. Esto puede o no estar, depende del lugar donde vayan a trabajar, si existe o no este equipo. Yo les voy a mostrar cómo reemplazarlo. Un equipo de presión venosa central que incluye el sistema de perfusión, el manómetro y las llaves de 3 vías. Vamos a necesitar guantes, una llave de 3 vías extra, hoja de registro y lapicera. ¿Cómo es el procedimiento? Primero vamos a colocar el manómetro de forma vertical en el pie de suero y vamos a recordar que el punto cero de esta regla nos va a tener que coincidir con la línea axilar media del paciente. Fíjense en esta primera imagen cómo se ve la regla, ¿sí?, con los centímetros de agua, que va a tener este brazo extendido para marcar la línea media axilar, que es la que va a coincidir con la altura de la aurícula derecha. Vamos a comenzar a realizar este giro de llaves para poder purgar justamente este sistema. Vamos a permitir que a través de el llenado con solución fisiológica llene toda la columna del manómetro y al girar la llave de 3 vías nuevamente en forma que se abra la conexión entre el manómetro y el catéter, vamos a poder observar cómo esta columna de agua va a ir descendiendo del líquido dentro del manómetro. Esta columna de líquido va a comenzar a bajar poco a poco, fluctuando, ¿sí?, generalmente con las respiraciones del paciente, y una vez que se estabiliza, vamos a esperar entre 2 y 3 movimientos respiratorios dentro del mismo rango de valores y vamos a realizar esta lectura del manómetro, indicando justamente nuestra presión venosa central. Cuando se realiza la medición, colocando el ojo a la altura de la columna de agua, vamos a girar la llave de 3 vías de forma que permita que el flujo de suero fisiológico vaya hacia el catéter y vamos a registrar la presión venosa central que hayamos obtenido en la hoja de enfermería. ¿Cuándo sabemos que obtenemos el valor adecuado? Esta columna va a ir descendiendo, ¿sí?, y va a hacer estos movimientos respiratorios y luego va a mantenerse dentro de unos valores equidistantes, permanentemente los mismos. Esperamos esos 2 o 3 movimientos respiratorios para comprobar de que no siga descendiendo y ahí de esos valores que nos muestra obtenemos el de menor valor, ¿sí? Siempre oscila entre 1 centímetro, no más de eso, pero justamente hay que tomar el inferior de estos números. ¿Qué observaciones vamos a realizar? Primero, que este suero que vamos a utilizar para medir la PVC no tiene que llevar ningún tipo de medicación, ya que esta medicación puede llegar a alterarnos
la medición de nuestra PVC. Hay que comunicarle al médico en caso de producirse cambios acentuados o mediciones de cifras anormales de la presión venosa central. Esta se va a tomar conjunto con el resto de los signos vitales en el caso de que esté indicado y obviamente que nuestro paciente tenga una vía central, tanto de acceso subclavio, yugular interno o externo o de acceso periférico. En el caso de que el líquido descienda en forma rápida y sin fluctuaciones, se va a revisar nuevamente todo el sistema viendo si tenemos fugas, por lo cual hay que volver a purgar y volver a realizar este procedimiento para evaluar cómo va descendiendo poco a poco, que sería la lectura apropiada. Cuando el líquido desciende lentamente o no desciende, hay que buscar si está acodado a alguno de las tubuladuras, por lo cual estaría impidiendo, o si dejamos cerrada la llave de 3 vías, que a veces no suele pasar, que estaría impidiendo el pasaje de este líquido, por lo cual no estaríamos obteniendo la lectura. Y en caso de que el paciente esté conectado a ventilación mecánica, si es posible se desconecta para realizar la medición durante esa fracción de segundos en las que se realiza, y de caso contrario se va a registrar en qué condiciones se realizó. Es decir, que se va a poner el valor que obtuvimos en esta medición de la presión venosa central y entre paréntesis debemos agregar ARM, que quiere decir asistencia respiratoria mecánica. Debe realizarse un registro horario tanto de las diuresis como el volumen de líquidos aportado, es decir, si este valor nos va a ayudar a nosotros a mantener o valorar la volemia de este paciente, es fundamental realizar un registro del equilibrio hidroelectrolítico del paciente. Así es como veríamos nosotros esta columna. Siempre deben recordar que debe quedar a la altura de la línea media axilar para que sea esa la lectura apropiada, ya que a esa altura vamos a ubicar lo que es la aurícula derecha. En el caso de la TAM o tensión arterial media, la que vamos a trabajar en este momento no es la que se obtiene en el monitor en base al manguito que va a ir insuflando de forma anaeróbica, sino que lo que vamos a hacer es una obtención de un valor de tensión arterial media invasiva. Este tipo de monitorización invasiva de la presión arterial es un registro de manera continua y exhaustivo de la presión arterial mediante un catéter intraarterial conectado a un transductor de presión. Cuando se colocan este tipo de catéteres arteriales, hay 3 situaciones típicas en donde podemos encontrar que en vez de tener canalizada una vena, tenemos canalizada una arteria. La primera justamente es una inestabilidad hemodinámica del paciente, en donde nosotros queremos ver, porque el paciente puede estar en shock o con elevada resistencia vasculares sistémicas, nosotros queremos valorar justamente si esta discrepancia es importante entre los valores que obtenemos de la tensión arterial no invasiva y la tensión arterial invasiva, por lo cual en este caso vamos a colocar justamente un catéter arterial para medir la presión intraarterial directa. También en caso de cirugías prolongadas en el tiempo, para un mejor control hemodinámico del paciente que puede estar o no inestable. Otras ocasiones donde encontramos una canalización de la arteria es cuando hay que obtener numerosas muestras arteriales para hacer, por ejemplo, gasometrías. En este caso se deja colocado un catéter, ya que pinchar permanentemente sobre esta arteria puede provocar lesiones en la arteria, puede provocar sangrados y aparte de ser extremadamente doloroso. Entonces, si tenemos al paciente sedado, a lo mejor podemos aumentar la analgesia y lo mantenemos cómodo. Pero si es un paciente que está lúcido, es un procedimiento doloroso y es innecesario. Si sabemos que vamos a tener controles estrictos o controles periódicos, conviene dejar colocado un catéter para poder obtener sangre arterial sin dolor. Y en otras ocasiones, como en la necesidad de infusiones arteriales de algunos fármacos en particular, como es el caso de algunas angiografías o de determinadas intervenciones quirúrgicas.
¿Con qué criterios vamos a elegir la arteria adecuada para poder realizar esta canalización? Esta arteria debe tener suficiente diámetro para que el catéter no produzca oclusión de toda la arteria o trombosis. La arteria debe tener una adecuada circulación colateral, ahora vamos a ver cómo se evalúa eso. Debe ser de fácil acceso para los cuidados de enfermería, cómoda para propiciar esta monitorización, no debe situarse en una zona que fácilmente se contamine. Este sitio elegido debe ser lo más confiable posible y cómodo para el paciente. No debe existir infecciones ni alteraciones cutáneas en la zona elegida y debe ser la más adecuada para la técnica que se desea realizar. Las arterias de elección para canalización o monitorización invasiva generalmente son la arteria radial, que es la de mayor preferencia, o la arteria cubital. También se puede elegir la arteria axilar o la arteria femoral, pero son más incómodas, por lo cual los sitios de elección, a no ser que no se pueda, es la arteria radial. ¿Cómo vamos a comprobar justamente si esta arteria es adecuada para la utilización de la misma? Lo que tenemos que hacer es el test de Allen. De esta manera, como se visualiza en la imagen, vamos a comprimir ambas arterias, propiciando así un corte de la circulación sanguínea y vamos a liberar solamente la arteria cubital para que comprobemos si la irrigación sanguínea es suficiente. Entonces, de esta manera podríamos utilizar tranquilamente justamente la arteria radial. ¿Cuál es el material necesario para realizar esta cateterización? Primeramente es saber que es una técnica estéril, por lo cual va a requerir de una bata, gorro, mascarilla, guantes estériles, que va a necesitar gasas, compresas y paños estériles para formar este campo estéril, o puede reemplazarse también por un campo estéril fenestrado. Va a requerir antisépticos como clorexidina al 2% o iodopovidona al 10%. Un set de cateterización arterial que en un videito que vamos a poner a continuación van a poder visualizar cómo es el original y les voy a mostrar la forma casera que solemos hacer en Argentina. Una jeringa de 2 centímetros de 3 con una aguja de tipo insulina para inyectar anestésico local, sobre todo si el paciente lo requiere en caso de que el paciente esté lúcido. Apósitos para fijación del catéter arterial. En el caso de que no tengamos estos apósitos de fijación de buena calidad, lo que vamos a hacer es requerir seda y aguja para realizar punto de sutura o punto de fijación. Vamos a necesitar una solución fisiológica de 500 mililitros, heparina sódica. Este tipo de parinización de la vía va a depender justamente del protocolo que haya en el servicio donde vayan a trabajar. Un presurizador o presurómetro, que es, les voy a mostrar ahora en una imagen, pero es un sachet que va a generarse con un manguito, con una perita va a generarse presión. La presión se va a medir con un manómetro y vamos a intentar buscar una presión de 300 milímetros de mercurio. ¿Para qué se hace eso? Para que este suero baje con presión, porque ya que en este caso estamos trabajando con una arteria y no con una vena, vamos a tener una presión positiva de parte de la arteria para querer expulsar el líquido y no permitir que ingrese, por lo cual vamos a necesitar que esta solución fisiológica sea presurizada. Un pie de suero, un transductor de presión arterial y el cable de conexión de monitor de paciente. Parece largo el procedimiento. Hay lugares donde los realiza enteramente enfermería, hay otros lugares donde es de carácter médico este procedimiento, pero en ambos casos es necesario que ustedes aprendan cómo funciona
el 100% de la técnica, ya sea porque les toque realizarla en algún momento de urgencia o porque les toque asistir al médico. Así que vamos a hacer un resumen rápido de cómo es la colocación de un catéter. Funciona básicamente sin el set correspondiente, funciona básicamente igual que una vena periférica, ¿sí? Un acceso venoso periférico, con la diferencia que la técnica es 100% estéril, por lo cual va a requerir de la vestimenta por completo, de una asepsia adecuada, bueno, igual que en las vías periféricas, pero vamos a tener la diferencia trascendental que en este caso tenemos una presión positiva de parte de la arteria con un sangrado pulsátil. Eso es lo que nos indica justamente que tiene pulso, por lo cual sabemos y podemos confirmar que estamos en arteria. Decíamos que vamos a desinfectar la piel, vamos a realizar este campo estéril. Hasta ahora venimos realizando lo mismo en ambas técnicas, con la diferencia que al ser esta técnica de tipo estéril vamos a tener guantes estériles y camisolín, barbijo y cofia. A través de la aguja, que es lo primero que vamos a introducir, si tenemos el set correspondiente, que generalmente es de marca Arrow, pero podemos no tenerlo, vamos a introducir una guía o pelo que va a funcionar, como veíamos en el caso de la inserción del catéter venoso central, nos va a funcionar como guía para que pueda introducirse después el catéter con facilidad. Lo que es sumamente importante es que cuando ustedes van a ir introduciendo este pelo, al igual que cuando vayan introduciendo el catéter, deben considerar siempre que debe salir parte de este pelo por la punta distal del catéter para poder garantizar que lo van a poder tomar a la hora de seguir introduciendo el catéter. Muchas veces accidentalmente este pelo, que es un alambre, que lo usamos como alambre guía, se puede ir con el torrente sanguíneo y podemos provocar una complicación severa, incluso la muerte del paciente. Por lo cual es sumamente importante que si vamos a utilizar este tipo de alambre guía, consideremos que la precaución mayor que hay que tomar a la hora de ir insertando el catéter es comprobar que vaya saliendo el pelo por el lado, por el extremo distal y sujetarlo para evitar justamente que continúe camino junto con la sangre. Vamos a conectar todo este sistema al transductor del catéter una vez que este ya estuvo fijado y vamos a poder valorar junto con la conexión al monitor, vamos a verificar cuál es la onda de presión que nos aparece en este monitor. Vamos a fijar en el caso de que sea necesario con seda, como decíamos, y si no con un apósito transparente de buena calidad para evitar justamente que se desplace este catéter. Y vamos a calibrar por último el sistema realizando el cero en el monitor y abriendo el transductor para poder valorar justamente la curva que nos muestra en el monitor. Este sería el sistema, como quedaría insertado, si obviamente es un gráfico, cómo va a quedar conectado al monitor y vamos a poder visualizar el registro de la onda. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería que vamos a tener que tener en cuenta? Antes de cualquier tipo de manipulación en relación a este catéter, vamos a realizar un lavado de manos aséptico y vamos a utilizar guantes. Vamos a tener una vigilancia permanente del punto de inserción del catéter. Vamos a requerir curaciones del punto de inserción de este catéter y es fundamental siempre registrar la fecha en la que se ha realizado la curación. Siempre verificar también que las roscas y las conexiones entre el catéter y el resto de las guías estén bien sujetas para evitar justamente complicaciones como sangrados activos. Hay que observar la coloración de los dedos, la temperatura de la mano del paciente para comprobar que siga perfundiendo correctamente y si hay presencia de hemorragias. Obviamente es fundamental observar eso.
Utilizar preferentemente apósitos semitransparentes, estériles o translúcidos por completo para permitir valorar el punto de inserción sin estar permanentemente despegando el tipo de apósito que hayamos puesto. Hay que efectuar una higiene en las manos antes y después de cada cambio de apósito y curar justamente este punto de inserción. Vamos a ir cambiando este apósito transparente una vez cada 7 días, salvo que el punto de inserción se vea sucio, seguramente con sangre. En ese caso vamos a requerir realizar un cambio previo. Vamos a reducir al mínimo la manipulación de las conexiones. Hay que cambiar el sistema de presión arterial y de llave de 3 vías cada 3 días. No hay que utilizar antibióticos ni antisépticos tópicos ni en pomada para proteger el punto de inserción, eso no se hace. Hay que identificar los signos de infección o de isquemia, como hablábamos anteriormente, registrar los datos y los valores, lavar periódicamente el sistema, siempre después de una extracción de sangre en el caso de que se realizara, y comprobar que la curva en el monitor sea la adecuada. Ahora vamos a ver cómo quedaría una curva adecuada y cómo podemos realizar un lavado para poder valorar nuevamente la curva. Esta curva arterial nos refleja el volumen de eyección de la sangre y la elasticidad de las paredes arteriales. Las contracciones rítmicas del ventrículo izquierdo producen presiones arteriales pulsátiles. La presión máxima está generada durante la contracción sistólica, que vamos a llamar PAS, ¿sí? O TAS, pero generalmente le dicen presión arterial sistólica, y en el caso de la mínima vamos a tener la presión arterial diastólica o PAD. Fíjense en el dibujo superior izquierdo cómo se visualiza esta onda sistólica y esta onda diastólica, por supuesto, de menor intensidad. Cuando la onda no nos gusta, no nos convence o debemos realizar este lavado justamente periódico, hacemos un lavado corto y rápido de todo el sistema, lo que va a aumentar en la presión bruscamente. Esta maniobra va a generar justamente esta curva cuadrada que vemos acá que dice lavado, y posterior a eso deberíamos volver a obtener una curva similar a la que vemos en el dibujo superior. Cuando vemos una curva amortiguada tras este lavado, no aparece ninguna oscilación, sino una caída lenta de la curva cuadrada, ¿sí? En ese caso vamos a estar en presencia de una curva amortiguada, que es la que vemos en el extremo inferior, la última, la tercera. Y en la curva resonante vamos a tener que aparecen muchas oscilaciones de la misma altura y separadas entre sí. Esa es la curva resonante que vemos primera. La del medio es una curva adecuada, ya que van a aparecer oscilaciones que disminuyen en altura progresivamente. Esta es la que denominamos una curva normal. Bueno, chiques, espero que les haya servido, que les haya gustado. Nos encontramos en la clase sincrónica para poder aprender con nuestro biosimulador a poder tomar justamente esta presión arterial media, esta TAM, ¿sí? Y esta presión venosa central. Nos estamos viendo.